¿Encendiste ese foco? Sí. Vale. ¿Tenéis un papelillo? No, yo no. Así que vamos a meternos en la cámara y luego leeremos. No sé, vosotros me lo vais a hacer. Yo voy a grabar. ¿Quién es Jordi Costa? ¿Quién es Jordi Costa? Tenías tú detrás. Ah, claro, claro. Es que te dije Jordi Costa, ¿de qué me suena? ¡Es de Jordi Costa! Por fin llegó el nuevo catálogo de Ikea. Vale. Tirada en Génova. Cortamos esta. Ahora puedes venir tú, Marta, a mirarte al espejo. Levantas. Vamos a repetir esta. No, vamos a repetir las cosas, no vamos a mirar. Venga, grabando. Os podéis acostar. No te hables, ¿no? No. Igual. Repetimos el... Salí y yo, ¿no? Sí. Ahora a dormir. Ahora a dormir. Ahí, agárrate ahí. Podéis hacer diferentes posiciones. Incluso así ridículas, claro. No, durmiendo. Está los ojos abiertos. Luego una como quitándote encima. Vale, vale. Incluso cambiaros de posición. Mira, esperarme la cara, pongo yo los pies y la cara. Entonces... Agárrate a mi pierna. Ah, Qué valor. Ahora que se asome por ahí Emma, asómate ahí por tu izquierda. O por ahí mismo. ¿Duerme? Voy. yo. Pues ya está. Vale. Y ahora un último ahí los dos, besando, dándose el beso de buenos días. Los dos en la camita. Dios, mis patillas. Aquí. Anda, que No, te acabas de levantar, no te preocupes, te acabas de Manolo. levantar. ¡Ahora se me ven las Te acabas de levantar, patillas! sube. ¡Como tú tienes! Te tapo yo. Te tapo yo así. Vale. Vale. A ver, así, pronto. Esta. Ahí, ponemos así en esa posición y os dais el besito. Sácame la patilla. Incluso una aquí delante. Vale, ya verás. Ya. Sí que está todo el rato, ¿no? Ha quedado como un corazón así. Qué guay. Ya os cogéis el uno al otro. Tápame la patilla. Espera, que directamente... O sea, a ver, acerca los ojos y que está viendo en el cuadro, para posición, que os marque él. Ahí. Y espera que escoja. ¿Os molesta mucho esta luz? Pero empezamos así, Igual entrar. Nos juntamos. Sí. Un poquito, para que se vean un poquito más los para atrás. perfiles, ¿no? No, No, para para- la cabeza.
Ah, entrabas. Sí, sale un poquito menos. Es que te veo todavía, Marta. Sí, ya está. Cuando queráis. Salían las manos. ¿Se veía? Nos llega de sobra. ¿Quieres un beso así un poquito más exagerado? ¡Mua! Así está bonito, pero bueno. Le voy a meter la lengua. Y venga, allá. ¡Muaca! No sé si hacerlo, tío. ¿Lo hacemos? ¿El qué? Lo has grabado ese, ¿no? Sí. Vale, así ya la pego, ¿eh? Sí, sí. Espera, a ver si vayamos bien hecho. Puedes ir moviendo. Porque antes no sé si estaba por ahí. Vamos a ver más de Vale. No espera que nos pongan a todos. No sé dónde. A ver, espera. El calor aquí. Que quiera el abanico que lo coja. Muy chingón, hace mucho calor aquí. Hace mucho. Ah, no funciona esto. Qué calor. A ver. Es muy chingón este calor. Te ha pillado el sol, qué cabrón. Ahorita nomás, dale un poquito de calor a Jordi. A nuestro amigo Jordi. Estamos así, miren de la revista. Estamos informándonos. Esta revista. Es para cantar unos temas. Esta revista. Uy, que se mueve. Se mueve eso, tío. Estamos aquí, muy más, con mucho calorcito. ¿Qué hace? Es muy chingón esto, pues. Este Jordi es muy chingón. Dale de comer a la niña, dale de comer a la niña, que tiene hambre. Vamos a coger unos cuantos niños para que se chingón, porque es muy chingón todo. Agente con Julián. ¿Con Julián? Sí, no tiene teléfono. A ver. No se va a ver esto desde ahí. Si se mueve esto. Mira. Vamos a hacer que se vea. Uy, Ah, se me cayó esto. esto no es una puerta.
Ya, controla.
Seguir tocando, preguntadme quiénes sois. Ahora para nosotros somos la Suborquestra Amapola. Estamos moi contentos de participar nesta grande festa como é a Festa do Circo. Para nós é todo un honor. Un evento cultural como é precisamente a Festa do Circo. Temos que dar moitas gracias á Xunta de Galicia por apoiar Muchas gracias. dedicamos esta canción aos próximos 85 anos de Manuel. E bueno, que cumplo moitos máis. Mira, así está guay. Vamos a hacer una cosa. Participar neste gran evento cultural como é a quinta Festa do Circo. Estamos moi contentos de participar neste evento cultural como é a quinta Festa do Circo. Bueno, sabemos que aquí estamos pasando uns bons... ¿no? Sí. Bueno, claro, para nós... Nos opinamos que a música debe estar moi presente prácticamente durante todo o momento, porque, claro, non sei o que facemos, non? Temos varias carreras estudiadas sobre este tipo de, digamos, eventos culturales. Sí. E, bueno, para min o circo, claro, É un evento. moi importante porque Muy importante. Claro. Muy importante, ¿no? los leones, ¿no? Para mí os leóns son como a forza do espectáculo. Sí, sí. Bueno, os domadores, non? Os domadores son como o punto. Chu! Chu! Fu! Bueno, claro, hai diferentes momentos nos que hai que darlle un matiz. Para nós é moi importante estar neste tipo de situacións porque nos liberan da monotonía que tenemos normalmente cando tocamos coas orquestas sinfónicas ou outro tipo de formacións musicais que nos dan moita riqueza. Pero claro, non é o mesmo estar coa Sinfónica de Londres que, claro, coa Sinfónica de Santiago son dos estilos completamente diferentes. Bueno, o que opinamos basicamente é que o rock e o pop son formacións que derivan en algún momento hacia o populismo ou os momentos nos que non se pode un tipo de son ou experimentar sobre a calidade de unha tuba, por exemplo, non? Non é o mesmo unha tuba que un piano, non? Bueno, aquí temos a
temos a Chus, que, bueno, é unha músico moi importante no panorama sureño. Siento cosquillas en la cabeza, en el cerebro, E, bueno, realmente o que destaca da nosa formación é o ritmo trepidante, non? Tanto a forma de expresarnos como a maneira de interpretar os temas, o ritmo trepidante. E o noso... ¡Aire! ¡Aire! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Que te cae la puerta abierta! ¡La alegría para casa! ¡Ole, popo! ¡Lele, lele! ¡Pasa! ¡Que te cae la puerta abierta! ¡La alegría para casa! ¡Aire! ¡Aire! No, perdón, non, é que nos equivocamos agora. Hai que entrar a terceira. Hai que contar cando contemos 3, a terceira aí entramos. Pero bueno, é así, non? Nos os interpretamos e despois estudiamos e buscamos a maneira de poder chegar ao realmente o que nos queremos. E bueno, basicamente o que o síndrome xeral de nosos 5. E bueno, que? Sí, o circo en Galicia. O circo en Galicia, bueno, había moitas maneiras de ver o circo en Galicia, non? Había o Gran Circo Mundial, había o Gran Circo Italiano, depois había o Circo do Xapón, que viña unha vez cada ano, e cada ano era a primeira vez que estaba aquí. E a última. Algo parecido que facían os Rolling Stones, pero bueno, realmente o circo... El circo. El circo es el circo. Sí, ese outro circo, o circo da televisión, ou outra maneira de ver os payasos, non? Que son... Realmente nós entramos no circo como payasos e despois podemos evolucionar, coller un campo no que nos sentíamos realmente a gusto, non facendo payaso. E bueno... ¡Aire! ¡Aire! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Que deja la puerta abierta! ¡La alegría para casa! ¡Lele, popo! ¡Lele, lele! ¡Pasa! ¡Que te cae la puerta abierta! ¡La alegría para casa! De ellos. Bueno, ela é unha formación sureña, veu do norte. Bueno, querías dicir algo sobre o circo, sobre a festa do circo? Gracias. Son opinións completamente diferentes, pero sempre dentro dunha formación, non? Cada un opina o que quere e realmente depois chegamos a unha conclusión. Querías dicir algo sobre as quinta festas do circo? Bueno, Es unha entrevista. Yo quiero decir una cosa. Es la quinta. Chulo. Es la quinta. Sí, aí realmente estamos me acordo que é a quinta festa do circo. Que querías dicir algo sobre a quinta festa do circo? Para mí a primeira festa do circo, porque eu estive no cárcere estes últimos 10 anos por asesinato múltiple, pero estou totalmente rehabilitada. Ali atopei a música, puiden ver, non, cal era o meu destino, e dixen, buah, tío, estaría guai, non, montar unha banda. Non. Pero, entonces descubrí a hierba, non? Ao descubrir a hierba, estaba mojada la hierba, y... Bueno, realmente, como se pode observar, nós somos unha banda moi ecléctica, pero, vamos, o que queríamos decir, penso que é a opinión xeral,
é que a festa do circo ¡Aire, aire! ¡Puerta, puerta! ¡Que tengo la puerta abierta! ¡La alegría para casa! ¡Lele, popo! ¡Lele, lele! ¡Pasa, que tengo la puerta abierta! ¡La alegría para casa! sí, realmente é a opinión xeral, a opinión que temos nosos cinco. Como todo evento cultural de calidade, pois está realmente olvidado por os medios, olvidado por la xente. Olvidado por el mundo, pero aquí estamos tan a gusto que no nos vamos pa' otro sitio. Ay, y que le den a todo por culo. Ay, porque estamos en la fiesta del circo. Estamos tan a gustito. Ay, que no nos vamos para otro lado. Y viene de Londres, viene de Madrid, Barcelona. Porque van y se vuelven. Ay, y de aquí no nos vamos. Ahí habla tú. Corte. Sí que sabe, tío. Un poquito más coherente lo que decía antes, ¿sabes? Hablando un poco más de corrido. ¿Sabes? Que el otro no sirve, está de puta madre. Si Bueno, vais a ir a- servirá algún cacho porque... No, si sirve mogollón, además. Bueno, si veis a Pajarito y a Chusa ayer, esto era porque estaban colgadas boca abajo, no hablaban, o sea, fumeaban, bababan, no eran capaces de decir. Y entonces, bueno, ahora Vamos a hacer una Hablarme. respuesta. hablarme un poquito Todavía de... el pie. hablarme de la banda. Y cómo surge, cómo reunís, que habéis ensayado antes, no habéis ensayado. Que habléis un poco de la realidad De la banda, vale. de la banda. Vale. ¿Vale? Ujú. Y a ver, hablar... Vela. Sí. ¿Me acercarías un vaso de agua que tiene para ver para algún lado? Bueno, a mí es que... Así que, a ver. Cuando queráis, ¿eh? Chicos, cuando queráis. Como queráis. Oye, cuando quieras. Estamos grabando, ¿eh? ¿Lo tocamos? Bueno, realmente esta banda é Una banda. proxecto... Una banda. Una orquesta. Cosa seria. Esta formación global é un proxecto que nos apetecía facer dende fai anos. Realmente a Festa do Circo é a plataforma perfecta para escoitar a nosa música, porque hai un público moi interesado por o tipo de vocacións que saen do ritmo que facemos entre os cinco. Penso que realmente pois está moi ben que haxa este tipo de situacións e que se den este tipo de cousas, porque bueno, nos gusta interpretar sobre todo temas, por decirlo de alguna forma, actuais, non? Que non quere decir que Mozart sea anticuado, quere decir que Mozart pode ser actual, non? Non? Sí, sí, sí. Mozart pode ser actual. Sí. Tampouco nos vamos a engañar.
Ti que opinas? Es funky, tío. Mozart es funky, tío. Yo te lo digo. Pode ser Yo funky. creo que es actual porque está hecho ahora. Está Está hecho ahora, lo hemos hecho ahora, es actual. Pasado. Ya, Claro, ya ahora realmente mismo. o que faz agora mesmo é o que é realmente actual, non? Máis que actual é recente, incluso. Fresco. Sí, pero mañá Mañá xa non vai estar pasado. mañá xa tens que facer outra cousa, porque Mañana xa otro non, día. Ese é o problema, xa tío. non é actual. Xa non... Mañana Hai que ya estar aí otro día. sempre, tío, na cresta da ola, tío. Hai que estar na cresta da ola. Sempre co máis fresco. Non? Sí. Claro. E bueno, xa o vexe, cabe que ven. Vamos a las crepas. Pero no tiene crepas. Si cada patatas, no. O que precisamos é algo moi simple. Un contrabaixista. Francés. Que se chame Julián, a ser posible, que me mola ese nome. Ese haría falta, sí. Porque eso non quere decir que Pero a eu vos digo, música sea actual. Ou non sexa actual. non vos preocupedes porque eu tiven unha visión. Eu vin a ese contrabaixista. Corta ahí, José. Es la señal, ¿eh? Sí. Bueno, a min autogestión. Pois a festa é organizada por todo o mundo que se quera apuntar a ela. Cada un aporta as cousas que queira aportar, se dispón a pegar 100 carteles, pegar... Vale, vamos a empezar otra vez. Conta. Sí, tú sigue hablando ahora. ¿Sí? Empezamos, seguimos grabando. Tú piensas una Pues- cosa, es una entrevista, no tiene que salir bien, o sea, no hay ninguna manera correcta de hacerlo, simplemente que salga. Sí, sí, sí. Para centrarse en eso. No sé, si estáis... Es que no digo nada. Autogestión. Autogestión. Ese é o que hai que facer, autogestión. Autosugestión. Sí, esta é unha festa que está autoxestionada, non recibe axudas, tampouco as necesita. Autosugestionada también está, ¿eh? También. Autosugestionada también. Está bastante autosugestionada. Participa todo o mundo, é unha festa aberta. O único tema é o circo. Entón, pois, O circo. cada un fai o que quere. Circo. Entre todos organizamos durante todo o ano, van saindo ideas de como se pode facer a festa, que temas hai que nos gustaría que se trataran, outros veñen totalmente improvisados. Realmente, pois, o que se fai ir quedando unha vez cada certo tempo é falar sobre a festa, que queremos facer, canto queremos que dure, se van dividindo os números, hai unha... Se va formando la fiesta, se va formando la estética de la fiesta, se va formando todo. Claro, se la decide- banda, se va formando. O tema da festa... formando. Bueno, que ademais o da festa é tamén Entre bastante emocional, porque ven moita xente que está fora, non? Xente que empezou, que foron os primeiros en empezar ca festa e xa non viven aquí. Veñen especificamente para que a festa suceda, non? E festa. É o máis Festa, festa. é o máis importante, que é festa. É unha festa. Vale, hablarme ahora de... Grabando. O que consiste, no que consiste básicamente nosa función na festa do circo En darle ritmo, tío. darle ritmo. En darle ritmo. Estamos o noso presentador en conxunto, estudiamos diferentes temas, diferentes formas de facer música dentro de un concepto que é como a festa do circo. Ese
ese é o concepto que Festa do temos a Circo Festa do Freak Circo. Show. Freak Show. Realmente unha plataforma no que nos sentimos moi cómodos. Integradísimos. Consiste basicamente en tocar 5 temas, cada un con ritmo diferente, empezando por un ritmo normal e acabando rompendo o ritmo. Eso é basicamente lo que consiste, ¿no? Sí. Vale, hablarme ahora de la experiencia que tenéis. Ahora, cuando quieras. Una experiencia muy positiva, la verdad. Muy bonito porque, joder, nada más que se junte la gente ahí de lo primero a reunirse, ¿no? La gente que organiza, o sea, la gente que lleva ya 5 años, ¿no? Lleva así, autogestionándose todo y todo eso, o sea, no es fácil de encontrar, ¿no? Entonces encontrarlo aquí ha sido una cosa, para mí, personalmente, ha sido una cosa bastante positiva. Para mí personalmente, supongo que para toda la gente, no sé. Pois eu empecé a participar na Festa do Circo hai 2 anos. Participei unha vez, porque ano pasado non estaba, pero fun a Vela, onde se facía, na Sala Nasa, en Santiago de Compostela. Empecé como payaso, lendo unha poesía a Chío, que é unha bailarina, amiga nosa que está en Chile agora. Hola, Chío. Saludos se me está escoitando. Despois, pois, me integrei no concepto musical da festa. O que estamos facendo agora, estudiar este concepto musical. Bueno, yo también, el año pasado, también, cuando estuve fue también con la banda y tal. Y fue muy bonito. ¿Y tú, Sandra? Pois eu como espectadora moitos anos, pero participando este é o segundo. Empecé ca escenografía porque me dedico tamén a plástica. E este ano pois necesitaban unha muller que tocara o bombo e dixen, esa son eu. ¡Toma! ¡Ay, ay! ¡Salsa! Hablar un poquito de los cambios que habéis visto que se han ido produciendo en la fiesta a lo largo desde el principio, desde que se empezó a... A Festa do Circo comezou na Casa Encantada, son as noticias que teño. Eu non me enterei de que había esta festa hasta fai 3 anos. Este é o quinto, entón fai 2 que eu non sabía que había. Pero polo que me contaron, comezou con malabaranda, unhas letras de colores no teito, con pámpano dándolle de comer mortadela a un can ou algo así. Despois xa foi collendo outro matiz, agora pois hai todo, pois hai todo tipo de cousas, hai malabares, hai danza, hai música, hai monólogos, hai striptease. Sí, va a haber striptease. Ah, Que no hai son animais. no, bueno, A veces sí, había pero animais, solo humanos. que eran acróbatas, pero agora este ano non veñen. Hai un mago, Pei. un mago Pei, de Lugo. Bueno, evoluciona, crece gracias á ilusión de xente de estar traballando en él. ¿Cómo se decía? Progresa adecuadamente. Las notas. Sí. Ese é o concepto que nos
adoptamos a festa, o progreso adecuado. Ahora, corta ahí. Necesita... Estás. Yo quiero decir una cosa. Son las 2 de la mañana. Vámonos.